de hacer que la educación musical vuelva a ser importante y vuelva a estar en un cauce correcto, va a tener muchísimo que ver con que gente de la generación de ustedes, que todos ustedes, en fin, coincidan en preocuparse, que vean, decía, qué es lo que se les pide hasta ahora, qué es lo que les pide el sistema, y que discutan lo que les parece que hay que discutir para poder hacer un cambio de modelo. Se habla mucho de modelos en la actualidad. El modelo educativo musical que nos ha regido, que nos viene rigiendo desde hace más de 2 décadas, concretamente en la época del periodo de la globalización, periodo que se lo ubica a partir de la década de los 90. En realidad empezó antes de los 90 la globalización, empezó en los 80, 80 y tantos. Así que es muy importante que ustedes tienen líderes, acá tenemos nuestros representantes del FLADEM, y que tienen las ideas muy claras al respecto. Entonces, estoy esperanzada en que esta sea una época en que se pueda llevar adelante algún tipo de cambio, o sea, que pueda Latinoamérica y nuestro país independizarse de las imposiciones que han venido en este último periodo desde afuera y que tienen que ver con digamos, las formas que el neoliberalismo ha impreso a la educación, ¿no? O sea, la educación ha respondido a los lineamientos que no los hemos inventado nosotros. Los lineamientos han venido de afuera y nos han acostumbrado los han acostumbrado a ustedes, a mí no, porque yo también he estado trabajando dentro del sistema. He trabajado en la enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Pero bueno, he estado mirando lo que pasa y he estado tratando de influir para cambiar las cosas. Así que sepan ustedes que nosotros hemos estado manejados desde afuera, o sea, no hemos estado nosotros, no somos los gestores de las cosas que han pasado y que siguen pasando. Así que busquen la manera de conectarse, la manera de ver qué es lo que puede hacer que nuestra enseñanza sea mejor. Mejor quiere decir más directa, más musical, más efectiva, más fácil, más igualitaria. No podemos enseñar de una manera en que aprenden aquellos que aprenderían solos sin nuestra influencia, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes se ubiquen muy sintéticamente, pensemos cuáles son las características de la educación en los últimos, en el siglo pasado, en el siglo XX, al cual pertenecemos todos los que están acá. Somos antiguos, somos del siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX y por qué pasó? El siglo XX, que fue un siglo complejísimo, lleno de cosas buenas y malas. Malas las guerras mundiales, los genocidios, buenas la revolución educativa, las revoluciones políticas, o sea, también han sido cosas buenas, o sea, buscando de que la gente de buscar más igualdad entre las personas. Entonces, la educación del siglo XX ha sido un periodo revolucionario a pesar de todas las cosas malas que pasaron. Ustedes han oído hablar de la escuela nueva. La escuela nueva es sinónimo de escuela activa. Quiere decir que la enseñanza que era pasiva en el siglo XIX, eso es fácil de acordarse. La decimonónica, como se dice en la educación del siglo XIX, era pasiva y teórica. ¿Por qué era teórica?
Y bueno, porque todavía no se habían dado cuenta que el niño necesitaba actividad, no se conocía la psicología del niño. Entonces estaba todo concentrado en nuestra área, en la música. Vamos a enseñar música teóricamente, ordenadamente, y la gente que aprendió a principio en el siglo XIX y a principios del siglo XX lo aprendió ordenadamente, prolijamente, linealmente, teóricamente. Y también hizo práctica, pero estaban separadas la teoría de la práctica. Había una materia, cuando yo estudié, estaba la clase de piano, la clase de instrumentos y la clase de teoría, solfeo y dictado. Bueno, gracias a que había teoría, solfeo y dictado, y que había que... eran 2 veces por semana la teoría, solfeo y dictado. Si te tocaba un buen profesor y durante 5 años o 6 años o 7 años, porque para recibirse de profesor superior había que cursar todo eso, finalmente la gente terminaba aprendiendo, especialmente aquellos alumnos dotados o con oído absoluto o que lograban. Vaya, sí. O sea, primero profesor elemental y después profesor superior. O sea, que en esa época las cosas tenían su coherencia. Las cosas no empezaban en la práctica, sino se hacía la práctica, se hacía la repetición, ya saben cómo era la enseñanza de esa época. El siglo XX es revolucionario porque aparecen las enseñanzas activas. La escuela nueva es una escuela del movimiento y de la actividad. En algún lugar que yo he escrito, he puesto que las características eran actividad, creatividad.